políticos importantes, también vía Zoom, ¿verdad, Mercedes? Vamos a tener a Antonio Siriaco, economista, ahí lo tenemos ya, pero también tenemos a Benny Metz, viceministro de la Presidencia de las Relaciones con la Sociedad Civil. Gracias por estar aquí, Benny. Tenemos a Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista importante que tiene experiencia de Estado en gobiernos pasados. Y también se integra José Horacio, joven muy querido en la política, que no sé por qué nos perdimos de presidente de Opción Democrática. Presidente de Opción Democrática. Y no sé por qué, bueno, nos perdimos de un diputado que hacía cosas importantes, pero tenemos el presidente de un partido de oposición. Bienvenidos. Muchas gracias. Así van. ¿Qué es la reforma, las reformas? Porque mucha gente dice, ¿con qué se come eso? ¿En qué me afecta? Y mucha gente ve la oposición atacando al gobierno defendiendo. Pero ¿qué son las reformas, Benny? Mira, básicamente, Iván, primero agradecer la invitación, los amigos del panel, muchos amigos de mucho tiempo y también igual compañeros aquí. Es un acto de responsabilidad política que el presidente Luis Abinader ha asumido desde que incluso en 2020 planteaba hacer una ola de reformas que lamentablemente por la situación económica que no encontrábamos, Pido disculpas, fue que se nos quedó uno de los invitados. Noé Domínguez, vía Zoom. Que está vía Zoom. Está con nosotros. Pido disculpas, también. ahí está. Vamos arriba, y yo sé, como son 5, es un quinteto, yo sí necesito pedirles que sean como nosotros, como la telerrealidad, que nunca hablamos juntos, que no nos extendemos mucho. O sea, que sean lo más dinámicos posible y sintetizados para que la gente entienda. Justamente decía que no se pudo hacer esa ola de reforma porque había que atender la salud, la educación e inversión pública que el gobierno hizo a pesar de este déficit por no poder recibir los recursos necesarios. Y efectivamente, en el segundo mandato del presidente, en una alocución que hiciera en la llamada semanal, presentó la necesidad de una reforma y varias reformas. Reforma constitucional, reforma ahora la ley de modernización fiscal, que no es una reforma como tal, sino una ley que moderniza el sistema impositivo dominicano, y posteriormente vendrá la reforma del Código Laboral, entre otras reformas. ¿Para qué? Buscando, como tú decías, y como decía, que no es pensando en un tema político coyuntural o que le afecte no políticamente, sino en el país. Decía Winston Churchill que los políticos del estadista se diferenciaban aquel que pensaba no es en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Y efectivamente, con esta ley que se busca recaudar X cantidad de dinero, 122.000 millones de pesos se ha estimado, pero principalmente donde sea más justo, donde los que más reciben sea lo que paguen. Una reforma progresiva, no regresiva. Una reforma que busque entonces atender a los más vulnerables que también te expresaba. El programa, por ejemplo, Aliméntate, que tiene 1.300.000 dominicanos aproximadamente, con 1.600 pesos llegará a 2.000 pesos, más otros proyectos de asistencia que no son permanentes, sino que tiene que ser hasta que la población pueda salir de la vulnerabilidad que se encuentra. Y efectivamente, estos recursos es para esos fines, para hospitales, el tema de seguridad social que la población tanto pide, el tema que tiene que ver con la educación, que sea más profunda y más calidad y mucho más extensa para todo el pueblo dominicano, y para eso necesita recursos frescos. Evidentemente, por la situación de no recibir los ingresos necesarios, se hicieron algunos empréstitos necesarios para hacer obras de infraestructura. Y lo que viene ahora con el sistema de transporte integrado, que va a con esta reforma imagino que no se va a pedir tantos préstamos, ¿no? Va a ayudar a tener recursos importantes, en casi un 30% del PIB, de lo que se recibe por ingreso del Estado. Va a crecer el PIB en 1.5% estimado, y se va a poder lograr que el sistema integrado de transporte, que va a cubrir todo el Gran Santo Domingo, mi provincia de San Cristóbal, la zona oriental, se ha estimado, por ejemplo, que con el tren que ha de venir por Santo Domingo hasta el aeropuerto de las Américas, el cruce de la zona oriental al Gran Santo Domingo va a ser de 30 minutos, que hoy toca casi 90 minutos. Y efectivamente, todo este tipo de atención, el tema de salud pública, por ejemplo, se va a trabajar directamente con la primera atención, que es la atención primaria. Bien, Benny, necesito ver cómo podemos, esta primera parte le voy a dar un chin más de tiempo, pero después que no pasemos de un minuto por respuesta. Ivanhoe. ¿Cómo no? El punto de partida. Usted hablaba Iván, en su introducción, del sustento. El sustento son los datos. Los datos tumban relato. Y el gobierno ha construido un relato acerca de que se necesita una reforma fiscal, que ellos le han llamado modernización.
De modernización, nada. Por el simple hecho de que nada nuevo aparece en esa reforma tributaria ante el hecho de que lo que está es imponiendo más carga impositiva en la población dominicana. Tal vez lo de modernización viene porque el partido que la está promoviendo es el Partido Revolucionario Moderno, y de ahí la conexión. Es la única, porque cuando los impuestos han sido modernos, cuando en el siglo XVII pasaron de pagar impuestos en especies a pagar impuestos en dinero. Ahí hubo modernidad, pero ahora no. Ahora lo que hay es una reforma fiscal brutal, en el sentido, y por lo tanto no puede ser moderna, lo brutal no puede ser moderno, en el sentido de que la mayor carga de esta reforma no la va a tener solo la clase media o los trabajadores, es todo el país que va a cargar con esta reforma, porque esto va a presionar los precios, pero no los precios solamente de la tasa de inflación. Pero esto había que hacerlo hace muchos años. No. Los gobiernos han sido irresponsables por el costo político. Ahí está el relato. Usted dice que no hace falta hacer reforma. Ahí está el relato. El relato ha querido ganarle al dato. Y con los 11,000 millones de pesos que están gastando en publicidad, obviamente han logrado posicionar ciertos relatos. Ahora, el dato o los datos del propio gobierno, yo traje unas láminas ahí que pueden mostrarlas, indica que el gobierno en mayo de este año convocó un consejo de gobierno donde estaban todos sus ministros. Hicieron un escenario de 4 años. Durante esos 4 años, este gobierno ha estimado, ha proyectado que la economía va a crecer en 5%, es decir, en torno al potencial. Que la estabilidad de precios se va a lograr porque va a ser de un 4%, que va a haber estabilidad en la tasa de cambio desde el 2025 hasta el 2028. Eso no es lo que queremos. Es decir, si el gobierno ha proyectado un estado a mediano plazo de estabilidad, de crecimiento con estabilidad, pues no necesitamos una reforma. Bien. Pero además, porque la reforma, en este caso, no va a favorecer a los sectores populares, como es el caso concreto del hecho de que el gasto en salud para el año 2025 va a ser de 9.5% del gasto total, por debajo del gasto en salud previo a la pandemia. 2019 hacia atrás, que llegó hasta un 11.5%. Necesito detener ahí para volver, José Horacio. Bien, lo que estamos es frente, lamentablemente, no a una reforma fiscal integral. Parece que en este panel hay más opositores que... No frente a una reforma fiscal integral como hace tantos años que se viene anunciando que el país necesita, sino ante un nuevo parche fiscal. Y lo digo porque no soluciona el problema fiscal de la República Dominicana. Siendo diputado, me opuse en diciembre del año pasado a la ley que autoriza la emisión de bonos por valor de 200,000 millones de pesos en préstamos. Lo que se prevé que con esta reforma fiscal se va a recaudar anda por alrededor de los 122,000 millones de pesos, lo que quiere decir que el país tendrá que seguir tomando prestado de manera irresponsable, como lo ha venido haciendo hasta ahora el gobierno durante los últimos 4 años, es así, Beni, para eso. poder seguir solventando Beni ahora va... Sí, los gastos del gobierno. No quiere decir que ya no se va a tomar prestado y que por lo tanto, bueno, nos vamos a sacrificar más, pero quiere decir ya que nosotros quizás se vamos va a poder ser disminuir, ¿no? autónomos. Lo que pasa es en ese sentido que a pesar de que necesitamos más recursos, los 122,000 millones, casi 200,000 millones, se ha recortado con la reforma del Estado. Se va a fusionar 3 instituciones. Que era más fuerte. 3 ministerios se van a Se fusionar. redujo. Se van a eliminar 6 instituciones. Se va a bajar el gasto corriente del Estado. Porque lo primero que hizo el presidente en ese acto de responsabilidad política fue disminuir el propio Estado, el propio gobierno, para poder hacer un ajuste al interno y después entonces otras. La gente tiene que sentir eso, que hay Claro, una disminución evidentemente. del gasto. Pero se ha visto ya. Dos ideas. Uno, esto es un parche fiscal que no soluciona el tema del déficit, que seguimos acumulando y que seguiremos arrastrando, que significará que se seguirá tomando prestado. Ustedes han propuesto Y dos, alternativas. en Correcto. segundo lugar, sí, aquí vengo. Esta es una reforma
sumamente regresiva. ¿Por qué? Porque el 60% de lo que se proyecta recaudar con este aumento de impuestos, que tiene un eufemismo de modernización fiscal, es a través de impuestos indirectos, es decir, impuestos al consumo, que cargan por igual a toda la sociedad, no importa cuántos sean sus ingresos. Bien. Y ese sistema reproduce y aumenta la desigualdad Están social. exentos los productos básicos de la canasta. No, se disminuye la cantidad de productos Están básicos que están exentos. exentos y se aumenta la base impositiva. Se amplía la base impositiva. El Zoom. Sí. Y Noé Domínguez y también el doctor Siriaco que están con nosotros. Bienvenidos. Acerca de la reforma, doctor Siriaco, doctor Noé, adelante. Mira, yo creo que hay que aclarar algunas cosas. En primer lugar, la reforma fiscal está contenida, o por lo menos el pacto de reforma fiscal está contenida en una ley, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que debió aplicarse en el año 2015 y no se aplicó. Se hizo una reforma en el año 2021, no había condiciones, y yo creo que en esta ocasión se ha presentado un proyecto y una propuesta de reforma fiscal. Hay que decir que la República Dominicana tiene problemas estructurales. Al margen de la coyuntura, al margen del aspecto político, aquí hay que buscar una solución al tema eléctrico. Cuando tú analizas los últimos 23 años, en el año 2000, las transferencias al sector eléctrico eran alrededor, oigan esto, de 1.200 millones de pesos. En el 2023, 75.000 millones de pesos. El tema de la deuda pública, el tema de los intereses de la deuda pública, que en el año 2000 representaba menos del 1%, hoy representa el 3.7%. Es decir, que se va a dedicar casi 300.000 millones de pesos al pago de los intereses de la deuda pública. De manera que al margen de que uno pudiese estar de acuerdo en la forma en que se ha estructurado una reforma, pero hay que buscarle solución a esos temas. ¿Por qué? Porque eso le ha quitado capacidad a los gobiernos, no a este, sino a los más gobiernos, de hacer políticas públicas de inversión pública, de desarrollo. Y gran parte de lo que nosotros hemos construido ha sido sobre la base del endeudamiento público. Entonces, esa lógica hay que cambiarla. Entonces, ahora vamos al caso de la reforma fiscal y de la propuesta actual. Nosotros hemos hecho estimaciones y el gobierno va a recibir, posiblemente si se aplica a la reforma tal y como está, mucho más de 122.000 millones de pesos. Y le voy a explicar por qué en algunos casos. Miren, hay pequeños detalles que es importante resaltar. Por ejemplo, se va a exigir a aquellos que ganan 624.000 pesos al año una declaración obligatoria. Eso significa que el que gana 52.000 pesos mensual va a tener que presentar hacia arriba una declaración jurada. ¿Qué significa eso? Que muchas de esas personas pudiesen tener uno o más trabajos. Incluso con esa declaración van a ocultar información que está oculta. Hay que decir lo siguiente, que de casi 2 millones de personas que deberían aquí hacer declaración jurada, solamente 80.000 personas físicas hacen eso. Entonces, eso ya le va a dar al Estado Dominicano una cantidad impresionante de recursos. Porque el gran problema es la evasión, ¿no? Claro, el sistema parte neurálgica dominicana tiene dos grandes problemas. Y eso ha afectado a todos los gobiernos. El problema de la evasión y el problema de en este caso, de la... Más de un 40%, ¿no? De las empresas. Entonces, eso hay que atacarlo, señores, al margen de todo. El que venga, el próximo gobierno que venga, si no resuelve esos problemas, se va a ver con las limitaciones. Esta economía ha crecido, pero es como un jarro pichado. Mucho del crecimiento de la economía dominicana se filtra a través de todo eso. Entonces, yo quería en esta primera ronda hacer esa aclaración. Bien, gracias. Y Noé Domínguez, que está con nosotros también aquí. Adelante, doctor. Noé. Sí, mira, un placer. Muchas gracias por la invitación. Yo en parte comulgo con todo lo que han dicho y específicamente con lo que acaba de expresar el profesor Antonio Siriaco. No obstante, quiero hacer una observación con relación a que desde el punto de vista jurídico tributario, los pilares de un sistema tributario deben estar basados en equidad, en legitimidad y en progresividad. Desde mi punto de vista, lo que observo aquí, en lo que ha presentado el Estado, el gobierno,
con esta reforma que pretende captar más de 122 mil millones de pesos, la realidad es que ahí no hay progresividad, ahí hay una regresividad. ¿Y por qué hay una regresividad? Porque tú tienes de los 122 mil millones de pesos, tú tienes el 88% que está propuesto a captarlo a través del consumo, llámese a través del ITEVI, que le cambian el nombre del IVA, del cual yo no estoy de acuerdo, y llámese específicamente al selectivo al consumo, que ahí hay 13 mil millones de pesos. Si lo sumamos, ahí hay 88 mil millones de pesos de 122 mil, que representan, repito, más del 88% de lo que plantea la reforma, están directos a impuestos al consumo, y eso es hacer más regresivo, no progresivo el sistema. El otro elemento es que el Estado Dominicano... Es un buen punto. ¿Perdón? Es un buen punto. El otro punto que aquí hay que señalizar o puntualizar es que el Estado Dominicano tiene las herramientas suficientes para poder determinar aquellos empleados que perciben más de un ingreso, porque son declarados por su empleador mes tras mes, y al término del año, al 15 de marzo, todas las empresas tienen que presentar una declaración jurada que se llama IR13, que ahí declaran todo lo que le pagaron a un empleado durante el periodo fiscal determinado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un empleado tiene un saldo a favor y tiene varios empleadores, no lo puede compensar porque ya los diferentes empleadores que le pagaron lo reportaron. ¿Dónde está el problema aquí? El problema aquí es que yo reconozco que se necesita una reforma fiscal, que el Estado necesita más recursos para enfrentar el gasto público. Aquí el problema es lo que se ha presentado. Y lo que se ha presentado no resuelve el problema porque va a incentivar más la informalidad. No se está atacando la informalidad, se está atacando al que está formalizado, se está atacando a aquel que hoy en día está tributando. Tú le vas a decir, vuelvo y repito, tú le vas a decir que va a pagar más ITEVI, le va a decir que va a pagar más selectivo al consumo, y lo más aberrante aún, la propuesta del IPI. En el 2004, con la ley 288-04, se estableció la figura del IPI, donde los inmuebles que tenían un valor de 5 millones de pesos se iban a ir ajustando por inflación y se iba a pagar la diferencia. Hoy tú le estás diciendo, 16 años después, tú le estás diciendo que va a dar para atrás un derecho adquirido que ya el ciudadano lo fue pagando años tras años, ese IPI, y hoy que aproximadamente son 9.800.000 pesos, tú le estás diciendo que damos efectos retroactivos a 5 millones de pesos. Entonces, eso ni es justo ni es equidad. Vuelvo y repito, yo estoy de acuerdo con la reforma tributaria, pero yo estoy de acuerdo con una reforma tributaria que me ataque la informalidad. Por ejemplo, el profesor Antonio Siriaco y nosotros hemos escrito varios artículos refiriéndonos al monotributo. El monotributo en otros países ha dado resultados. Ha dado un resultado tal que hoy en la Argentina, desde la instauración del monotributo a la fecha, ha percibido aproximadamente un 20% de impuestos de su total de impuestos en el horizonte del tiempo. Sin embargo, hoy nosotros insistimos con un régimen simplificado de tributación que en el tiempo ha demostrado que no es eficiente. Y peor aún, han puesto a decir al presidente que los contribuyentes no se acogen al régimen simplificado de tributación por falta de información. No es por falta de información. Es que aún ese régimen es complejo para un ciudadano que no conoce la tributación y que tiene que salir a pagar y no es. 50 y 25 mil. Con el perdón, tengo que hacer un corte comercial para proseguir. Realmente nosotros lo que queremos aquí es buscar el balance ante esto que expone Inoue. Yo quisiera, Benny, al regresar, que usted exponga su posición. Deje una pregunta en el aire, Paz. En una intervención. ¿Usted, Fiallo, también quiere una intervención? Por supuesto. No quieren dejar una pregunta en el aire. Adelante, Jaime. La pregunta en el aire es la siguiente. Han hablado del monto. En el aire, pero que no se quede en el aire, ¿no? Han hablado del monto que el gobierno pretende adquirir con la aplicación de esta reforma. ¿Existen alternativas de recaudar cantidades similares a la que ha proyectado el gobierno sin la necesidad de hacer esta reforma? Adelante, Fiallo. No, yo quiero también responderla cuando pase. Bien. El 8 puntos, y me explica Fiallo. Aquí el gran problema yo siento que es la evasión. Y a Iván Juve decía en el camerino unos números que Fiallo lo tiene todavía menos conservadores. Estamos hablando que de
impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el 60%. 60% de evasión. Del o sea, ITEVI. más de la mitad. Y de ITEVI casi ¿cuánto es? 50. Así es. Y de ITEVI casi 50. O sea que si nosotros resolvemos por lo menos la mitad. No, Iván. La mitad de la evasión Iván. para ser conservador. El 25%. Ahora, ¿quiénes evaden? Oye, reducir el 25% de No elevación. solo de arriba lo que evaden. No, en la evasión está generalizada, en la informalidad también hay evasión. Pero si el gobierno redujera. Pero los chiquitos es menos. Oye, este numerito. Si el gobierno redujera 25%, no 50, no 40, no 30, 25% la evasión del ISR, del impuesto sobre la renta, y el del ITEVI tuviera 126 mil millones de pesos. O sea que le darían 4 mil millones de pesos más de lo que están buscando. Ahí bajó. Vamos con el bajo antes que Beni. Mira, a mí me preocupa Me más. dijo que ya Beni había hablado 2 veces, cosas. Tienes razón. El maestro. A mí me preocupa más que la evasión. Mi tema está centrado en que esta reforma tendrá un costo negativo para la población dominicana. Cada dominicano que nos está escuchando y viendo ahora mismo en este programa va a tener que sacar de sus bolsillos 25 mil pesos por esta reforma. Pero ¿para qué le van a sacar esos 25 mil pesos? Para el gobierno gastar más. Porque esta reforma lo que procura que el gobierno se agencie esos 122 mil millones de pesos para gastarlo, ¿no? Una parte importante en gastos que no son necesarios. Pero peor aún, en ese interés de tratar de buscar esos 122 mil millones de pesos, ¿usted sabe lo que piensa hacer el gobierno? Fiscalizar y auditar a cada uno de los 10 millones de dominicanos que consumimos. ¿Y cómo ¿Usted no está de acuerdo con eso? Pero claro que no. Para mí eso es un atentado contra la privacidad Se fue el de tiempo. la persona. Y es un atentado porque resulta que toda persona que vaya a consumir con su tarjeta, por ejemplo, la DGI lo va a monitorear. Y cuando haga su declaración jurada de ingresos, si la DGI O no sea que queda de pronto convencida- Ventura, vamos a poner un ejemplo, va a un motel, eso va a salir reflejado. Por supuesto. Ay, por supuesto espérate. que sí. Y a un supermercado. Para mí eso es grave. Que la población dominicana que ya debe se acabó el saber. tiempo. Ya voy a concluir. Sí, tienen que ponerlo ahí y irnos. Los 45 nos faltan 15 segundos. para que ellos terminen la la idea. población dominicana tiene que estar atenta de que el gobierno pretende investigar todo lo que consume a través de sus tarjetas de crédito. Bien, Y el plato del día, que es arroz, habichuela y carne, ahora se va a reducir a solamente arroz y pollo. Sí. Precisamente ¿por qué? Porque a la habichuela se le va a aplicar ITEVI. Y más del 39 productos van a quedar. Esos son productos de la canasta básica. Apenas- Eso no se debe tocar. Beni, Orden, yo quiero, no, producción, antes de eso, espérate. ¿qué tenemos? Vamos a conectar con Daniel, pero Beni. Apenas 7 productos. Tiene, van a quedar aunque exentos. se pasó ahí bajo, no te puedes Los pasar. productos Tienes están 45 exentos de consumo masivo. Ahora, rescatar lo que dijo el profesor Antonio Siriaco, hay un tema estructural en el país y efectivamente esta reforma debió haberse hecho, como tú decías, hace 10 años. Mucha gente no la hizo por no tener la suficiente claridad de que hay que Pero pensar en oye, el y país. responsabilidad de todo, incluyendo Evidentemente. del presente gobierno Bueno. que debió hacerla. No, bueno, no se hizo por la situación económica que encontramos en el país. En otro punto, se va a aumentar el sueldo mínimo de 10,000 a 15,000 pesos. Se va a aumentar la protección social, que es un principal eje de esta reforma. Se va igual a aumentar la inversión pública, como decía, en transporte. La policía se prevé incorporar 22,000 nuevos agentes nuevos al sistema de prevención de seguridad ciudadana, que esto da estabilidad social, paz social, la inversión extranjera puede garantizarla. Y lo otro es igualar las empresas, porque el aumento que se dice a una población de casi 88,000 millones es porque más personas que empresas, pero es una reforma justa y equilibrada para todos los sectores. José Horacio. El principal problema de esta reforma en este La momento gente de abajo es no que piensa en esa justicia, la gente piensa con el estómago. el principal problema de esta reforma en este momento es que carga más a quienes ya han venido llevando la carga más pesada para aporte y financiamiento del Estado. Y ahí radica el problema. Yo quiero rescatar algo que decía La clase media, ¿no es? Así mismo, la Yo clase pago mi media y los impuesto y me dan sectores duro, más desfavorecidos que no tienen cómo evadir, porque son asalariados, porque se les retiene el pago de sus impuestos o porque consumen. Entonces ahí está el problema de esta reforma. Y quiero también rescatar un dato. Suben porque son Va a más. encarecer el precio de la vivienda, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, que ya los estudios han indicado que es la ciudad de Latinoamérica que más ha elevado el costo para vivir, el costo de la vivienda. Porque con ese señalamiento del aumento del IPI que se estaba indicando,
Va a aumentar el que alquila una vivienda, que ahora va a tener que pagar un precio más alto al Estado por impuesto, por esa vivienda. Se fue el tiempo. Va a aumentar el costo del alquiler. Ustedes lo que me van a responder, o sea, ya se venció el tiempo, si no se hace la reforma, ¿qué? Porque hay un déficit implícito. La otra opción. ¿No? Entonces, hay que proponer alternativas, porque no podemos quedarnos en la tangente. Vamos a conectar con Daniel, que está en Cristo Rey, rapidito. Túnel de conectividad, sistema Live Connect, Daniel La Cara desde Cristo Rey. Hablemos con él, Iván Ruiz. Ya yo veo por qué ningún gobierno se había atrevido a esto. Porque funda y funda. Y yo quiero ver un ser humano que diga, yo estoy de acuerdo con la reforma. ¿de acuerdo? Mira, qué bueno que me van a cobrar más impuestos. No, lo que la gente sí necesita saber, bien, me van a cobrar, como en Estados Unidos, mis hijas, por ejemplo, tienen que estar en un colegio privado. Uno tiene que tener seguridad privada. Uno tiene que ir a una clínica, no a un hospital, porque no tiene las condiciones. Estados Unidos te brinda otra. Estados Unidos y otros estados. Entonces tú sientes que te la devuelven. Eso, de alguna manera, aunque somos subdesarrollados, debe garantizar el gobierno. Daniel, ¿dónde estás? Buenas tardes, equipo. Estamos aquí en las afueras de Cristo Rey, justo en la estación Copgacé. Sí, lo dije bien. Para ver también la reforma que se propone con relación al pago del marbete. Ellos no quieren hablar, pero yo voy a acercar a ellos. Vamos Esto rapidito, es en Daniel. vivo. Yo quiero que ustedes me den su opinión del aumento del marbete de 1.500 pesos a 3.000 pesos, por ejemplo. ¿Qué usted opina de eso? Que eso lo impone ahora mismo lo que está... Los malbetes. Que está mal, que está muy mal, porque que Concho está malo. Ahí hasta se frizó. Bueno, Iván. De los vehículos, del carro público, el gasto de consumo de los carros públicos está por la nube. Nosotros no aguantamos esto ya. Bueno, a los que tenemos carros más de cosas tienen que cobrarnos más, porque es que la cosa es proporcional. Pero gente que no tiene... Y justamente dice que los vehículos... Ya le cobran más, don Iván, ya. Cuando ese vehículo más caro entra por aduana, la primera placa es más cara que el otro, va por el monto del vehículo como le costó fuera. La odisea es ir a un restaurante. El que va a un restaurante es un héroe. O sea, tú ves la cuenta que te hace 3.000 pesos, pero termina pagando 5.000. O sea, una locura. Es así. Daniel, vamos rapidito. ¿Qué le parece la propuesta del gobierno de incrementar el precio de las bebidas alcohólicas? Por ejemplo, 840 pesos el litro de alcohol. Bueno, yo diría que, en mi opinión, para que aumenten el precio del malvete, que aumenten el precio de las bebidas alcohólicas, porque es que las bebidas alcohólicas no son necesarias. Eso, pero hay gente que bebe que no quiere eso. Claro, exactamente. Eso de la bebida alcohólica es injusto. Es obligatorio. O sea, que es preferible que se lo pongan a las bebidas alcohólicas a que se lo pongan al consumo diario porque no puede beber. Precios de los malbetes. ¿Y usted tiene para pagar 3.000 pesos el marbete? Ya finalmente, Daniel. No lo tengo, porque eso es demasiado, de 1.500 a 3.000 pesos, porque si ya yo que subiera 300, 500 pesos, pero un 100%. Eso no está bien, no está bien. O sea, que no apoya esa reforma. No, yo no la apoyo. Gracias, Daniel. Gracias en vivo desde allá. Yo lo que creo, para sincerizarnos, que a veces nosotros mismos en nuestros hogares tenemos que administrarnos mejor. Claro que son medidas que nadie quiere. Ni los que tienen más ni los que tienen menos, aunque los que tienen menos son los más sufridos. Pero uno también tiene que administrarse. Porque en honor a la verdad, en alguna gente quizás no tiene para los 3.000 pesos de los malbetes, pero sí para comprarse un romito. Entonces, y aquí estamos todos involucrados. Entonces, lo que uno tiene que buscar, repito, es que los gobiernos nos garanticen que eso que va a recaudar se va a devolver. Ahí es donde porque de que hay que hacerlo, aunque Ivanhoe no esté de acuerdo. Vamos a ver a Inoue, Domingo, ¿qué piensa de esto? Lo tenemos. Se cayó el Zoom. Y al profesor Siriaco. Sí, estoy aquí. Adelante, profesor. Miren, yo quiero también... Tenemos 45 segundos, profesor. Aclarar algunas cosas sobre la reforma, su efecto redistributivo. Yo creo que esta reforma, cuando vaya al Congreso, tiene muchas oportunidades de mejora. Porque si se aprueba tal y como está, evidentemente que va a recaer fuertemente sobre el sector de la clase media. Hay algunos artículos ahí que le quitan incluso cierto nivel de, vamos a decir, ayuda a la clase media. Por ejemplo, la eliminación de la deducción de los gastos educativos no debió de eliminarse. Todo lo contrario, lo que debió de eliminarse para las rentas que son muy altas, porque muchos hogares de clase media
toman prestado, inscriben a sus hijos en escuelas privadas importantes y en universidades, y luego entonces se lo deducen del impuesto sobre la renta. Y eso se eliminó. Eso obviamente se le quita compensación a la clase media. Bien. Porque el sector de bajo ingreso, estaba ya con compensaciones, pero la clase media no la tiene. Igualmente el tema de los intereses que se generan cuando usted compra un certificado. Aquí poca gente le ha hecho caso a eso. Pero ahora usted no va a pagar un 10%, por eso va a pagar un 27%, porque se lo van a sumar a su cuenta, oigan, muy fuerte, de ingreso sobre el impuesto sobre la renta. Es decir, antes pagaba el 10, ahora va a pagar el 27% de la global. De manera que eso es muy importante, porque ahora esta reforma va para el Congreso y tiene una gran oportunidad de mejorar, obviamente, la compensación hacia los sectores de clase media. Gracias. Otro punto importante para concluir. Es que nos queda muy poco tiempo. Noé Domínguez, Iván Ruiz. Nos queda muy poquito tiempo. No se debió quitar, el internet, la compra por internet. Eso no se debió quitar. Lo de los $200. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso se puede revisar. Dígame, Paz. Mira. Nos quedan 5 minutos. Quiero que lo aprovechemos para dejar algo en la gente. ¿Y de qué son las reformas? Yo lo voy a decir de forma bastante responsable. Lo primero es que la República Dominicana en este momento necesita un conjunto de reformas. Hace 20 años se reformó el país y el periodo de crecimiento y avance que tuvimos para convertirnos en economía de ingreso medio se logró y ya cumplió su objetivo. La reforma fiscal la plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo y fue un compromiso asumido por los 3 candidatos presidenciales. Por lo cual, decir que no es necesaria, no creo que va directamente alineado con lo que es la realidad. Es necesaria. Ahora, ¿cuál reforma es necesaria? ¿Una reforma que solamente dé más recursos al Estado? No, una reforma que potencie y mejore las condiciones de la clase media, que apoye los sectores productivos y sobre todo que permita que el Estado sea más eficiente proveyendo servicios públicos. Me llama la atención, siendo tú un opositor de la Fuerza del Pueblo, hacer ese planteamiento más allá del color de partido. Pero tu compañero Iván Howe quizás tiene otra posición. Vamos a ver a Iván Howe. Decía que dato mata relato. El gobierno se ha cansado en decir durante 4 años que la economía ha crecido, que la pobreza ha bajado de 25 a 23, que la distribución del ingreso también ha mejorado sustantivamente. Entonces, si esas cosas han sido así, ¿para qué necesitamos? No hay que esperar una crisis, para hacer la reforma. No necesitamos esteroides. El país tiene que mejorar su nivel de ingresos. No necesitamos esteroides, la economía va bien. Porque va bien, ¿qué podemos hacer? Correcto. Porque vamos bien, hay que hacerla, Iván. Oye, por encima de datos está compromiso y está coherencia. Y yo quiero ser claro en torno a eso. En el año 2012 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo de conformidad con la Constitución de la República. Pero dentro de un pacto fiscal debió hacerse hace tiempo. Todos los candidatos se comprometieron a ello. Nosotros no estamos haciendo una reforma fiscal. Eso tiene que ir al Consejo. Aquí lo que se está haciendo es una reforma fiscal brutal. Aquí hay que llevar esto al Consejo. Pero, oye, esto lo que hay que llevarlo al Consejo Económico y Social. Al Congreso ya. Para discutirlo. No lo van a llevar. Pero hay que llevarlo. Lo van a aprobar mecánicamente. Claro. Me encanta esa discusión. Y hay contenido, es un tema de contenido. Distintas. Ahí se ve la necesidad de la reforma, que es para todos los sectores. ¿Cómo se ve? Es necesidad de una reforma para todos los sectores. Es que yo siento que es necesaria, es cómo se hace. Evidentemente. Evidentemente debió hacerse. Es revisable, es el Congreso para eso. Ok, yo entiendo más Es necesario. una propuesta del Poder Ejecutivo en el Congreso. Lo que yo entiendo más necesario también es una revisión al gasto público. Correcto. Eso es lo más importante. Hay 65 instituciones que hay que eliminar. Hablemos juntos. El gasto en publicidad. Sin haber agotado ningún esfuerzo. No sé cómo haga publicidad desde mayo. Si reducen los 11,000 millones de pesos que gasta el gobierno. Pero se opone a la función. Porque si no hay nada de a los partidos. Hay los partidos hay que quitarle los fondos a los partidos políticos. No se tiene que cobrar IPI. No se tiene que cobrar Marbete. No se tiene que financiamiento a los partidos políticos. Ahí está el punto. Esa cojioca que tienen los partidos hay que quitársela. Quiero que Fiallo, que no ha hablado,
brevemente me dé su exposición. Y luego vamos con Inoue. Yo creo que hay un gran Se dio la telerrealidad ahí. Ahora sí. Yo creo que hay. Ustedes vean que no somos nosotros. Creo que hay un reto Uno importante. se contagia. En incluir dentro de esta propuesta todo el tema de la informalidad, la mitad de la Por fuerza favor, el laboral, canal que me dé 2 minutos, que nunca le pido. la mitad de la fuerza laboral activa de la República Dominicana está en la informalidad. Creo que se hace un esfuerzo muy pobre en el tema de evasión. Hemos visto que solamente apretando el pantalón, Claro. el gobierno podría La sacar evasión. esos mismos 122 mil millones de pesos. Pero hay algo que se está quedado fuera. ¿Y las bancas? Allí. Hay una banca por cada 193 Pero está dominicanos. incluida, Hay una banca. ya No. incluida la ganancia. Generando empleo a las mujeres, las bancas. Las 70.000 bancas generando ilegales. empleos. Y pagando impuestos. Claro, y pagando impuestos. ¿Pero qué tú propones? ¿Que la quiten? 140.000 Que quiebren las bancas. Propone. Es la evasión que él está hablando. Fiallo propone. Está hablando de la evasión. Pero eso es culpa del Estado. Ajá. Eso es culpa del Pero está Estado. diciendo que no apriete. fiscaliza, claro. No, yo estoy pero no es diciendo. ponerle más impuestos. Yo estoy diciendo que sacamos 14. Las bancas. Estoy diciendo que sacamos 14 mil millones de pesos solamente poniendo a las Al bancas juego y al vicio hay que ilegales poner más a pagar. Ahora, Pero bueno, Cuando juego- quiebren, el juego es un vicio. usted va a contratar 10 banqueras. Cuando quiebren. de bancas de apuestas Iván, es más mira. grande que el de la Fuerza del Pueblo y que el del PLD. Esta reforma yo no estoy de acuerdo con los jueces. Esta reforma va A los crear políticos, desempleo. la cogioca de los partidos políticos, hay que quitarle el financiamiento Esta a los reforma partidos va a crear políticos. desempleo. La parte de la corrupción. Hay que también. cerrar. Barquito, que le elimine el Aquí barquito. se han No, para identificado enfocarse en la corrupción. 65 instituciones Iván, en esta estructura macrocefálica del Estado Necesito dominicano. Inoue. Oye, en la 30 segundos, estructura por favor. macrocefálica del Estado se han identificado 65 instituciones. Estoy sobre el institucionales en tiempo. país. Inoue, adelante, por favor. Noé Domínguez. Siento que hay una competencia desleal entre los que están presentes y los que estamos vía Zoom. Sí. Es así. Y el gobierno. Es cierto. tenemos un costo estando aquí. Miren, hay una temática de que todos por lo que vemos estamos de acuerdo, o la gran mayoría estamos de acuerdo de que es necesaria una reforma fiscal. Correcto. Lo que no compartimos ¿Es es cómo? la forma en la que se ha presentado. Por ejemplo, antes del corte se hizo una pregunta, que si tenemos opciones. Sí, las hay. Yo tengo cuatro sugerencias. La primera es seguir eficientizando el gasto. Nosotros tenemos ministerios que todavía se está reclamando que no tienen razón de ser de hoy, de existir, de fusionarse. Segundo, Estoy de acuerdo. no estoy de acuerdo con el tema de cambiar del IVA hacia el ITEVI, perdón, del ITEVI al IVA. ¿Por qué? Porque el ITEVIS es un impuesto tipo IVA, pero no es la misma característica del IVA. El IVA es al valor agregado. Y por ejemplo, el aguacate tiene valor agregado, pero no tiene una transformación. Más lo que eso implica. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que me amplíes la base del ITEVI, pero me bajes la tasa. Y así tú vas a atacar la informalidad, vas a atacar Balance. también la evasión. El otro punto es el tema que hemos recalcado. Si aquí se utiliza la figura de un impuesto simple como el monotributo, en el cual tú le pongas a un ciudadano que hoy no está tributando en la informalidad y tú le crees una tasa que incluya impuestos sobre la renta, ITEVIS, selectivo al consumo y seguridad social en una tasa única, entonces ese individuo va a ver apetecible el ir a la formalidad. Pero de lo contrario, Me tal cual gusta. se está planteando ahora, Hay que cosas decía- interesantes. Ya estamos pasados totalmente. Gracias Iván, a los panelistas. esta es una reforma fiscal vanidosa. 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 O sea, usted propone que no debe hacerse. No haya reforma fiscal. Porque va a afectar incluso a los Pero entonces, ¿qué propone como alternativa? Bueno, no hacerla. Es que no, es que tiene que hacerla proponerle para una no alternativa afect- porque para- algo hay que hacer. Para no afectar al sector textil. Modernizar el Para no sistema afectar al sector textil. Tengo una porque va última a- pregunta. Gracias a todos. Revisar las exenciones. El y gobierno- reducir el gasto. Don Iván, gobierno, una pregunta eso, a reducir Enoe el gasto y al doctor público. Siriaco. La primera gente propuesta tiene fue que esa. sentir que hay un sacrificio desde el gobierno. Don Iván, Primera decisión fue Pero esa del un presidente. sacrificio real, genuino. una pregunta, don Y Iván. pensar en el país. A en el país. Enoe y al doctor No, ya Siriaco. terminaba hace No, rato. es ¿Van a sencillo, es un cortar? sí o un no. No, van a Un cortar. sí o un no. Ah, ¿Tendrá el pueblo dominicano más dinero en las manos de lo que se gana luego de esta reforma o tendrá menos, quedará menos en las manos de ¿Sí los o no? dominicanos? Al En el doctor. corto plazo le queda menos, es normal, porque Bien. la reforma, si Bien, implica bien. incremento de impuestos, Ay, Dios, el canal me va a implica matar. capacidad de A 1:58. Beneficio colectivo. 25,000 pesos menos cada dominicano va a tener con esta reforma. Bueno, gracias a Color Visión que nos permite hacer estos debates, ¿no? 3 en oposición, 2 a favor de la reforma. Esa es la democracia. Y eso es este programa que es innegociable.